Hola, bienvenidos a otro espacio de Pulso Minero. El capítulo que vamos a tener en esta ocasión es un capítulo especial. Siempre cuando hablamos de minería, normalmente creemos que los protagonistas son todos mayores de edad, pero hay nuevas generaciones que están mirando a la minería como una plataforma para su futuro, una plataforma llena de esperanza, llena de oportunidades y también llena de inquietudes. Y justamente en un momento más hablaremos con Alexander, un chico de 14 años que está teniendo un gran impacto en redes sociales hablando de futuro y entre esos de minería. Volvemos en un instante. Voces diversas, historias y datos actualizados, con líderes del sector compartiendo y construyendo conocimiento. Pulso Minero, segunda temporada. Hola, bienvenidos. Estoy compartiendo pantalla en esta ocasión con Alexander Solata. Alexander es un joven de 14 años canadiense, hijo de madre guatemalteca. Alexander, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias a Pulso Minero y a la Cámara de Minería del Ecuador por invitarme hoy. Estoy muy agradecido y estoy muy feliz y emocionado para poder compartir lo que he aprendido con Trailheads and Titans. Bueno, los agradecidos por supuesto somos nosotros. Trailheads and Titans es un espacio, es un podcast en redes sociales que lo dirige Alexander y que tiene más de 1 millón de visualizaciones. Es una locura. Cuéntanos, Alexander, un chico tan joven, de 14 años, seguramente está pues con otras inquietudes. Tú te dedicas a hacer este podcast. ¿Cómo nace la idea de hacerlo? ¿Qué te motivó? ¿Qué inquietudes te llevaron a este lugar? Pues Trailheads and Titans nació cuando yo empecé a pensar más en mi futuro, como mucha gente de mi edad, y no era solamente de decidir qué carrera quería estudiar, sino de tratar también de entender cómo será el mundo en el que me va a tocar trabajar y especialmente con todos los caminos que están ocurriendo y cambios por la inteligencia artificial y la tecnología. Y también al mismo tiempo yo tenía mucha curiosidad por entender cómo las personas que han alcanzado tan grandes niveles de éxito han construido sus carreras. Y quería saber yo cómo los grandes CEOs, empresarios, líderes, no solamente consiguieron un trabajo, sino cómo lograron crecer, tomar buenas decisiones, superar fracasos, crear oportunidades y también construir una vida exitosa. Y yo también había crecido cerca de la minería y del medio ambiente por el trabajo de mi familia, pero quería formar mi propia opinión y conocer muchas más posibilidades. Y en lugar de tratar de adivinar cuál debía ser mi futuro, decidí conversar con personas que ya habían recorrido caminos extraordinarios y preguntarles directamente que han aprendido. Y así nació Trailheads and Titans. Primero como una manera de explorar mi propio futuro y después también como una plataforma para que otros jóvenes también puedan descubrir carreras, industrias y formas de liderazgo que posiblemente nunca habían considerado. Inspirador que un chico tan joven esté buscando abrir camino para sí y para otros como tú, que estarán pensando también lo mismo. Cuéntanos, dentro de todos estos CEOs que tú has entrevistado, ¿a quién has entrevistado? Y sobre todo, ¿qué lecciones te han dejado? Si nos puedes compartir tal vez 1 o 2 anécdotas al respecto. Pues he entrevistado a mucha gente, por ejemplo, Mark Cutifani, Rick Rule, David Garofalo, muchas personas. Y para la primera cosa, Mark Cutifani me dio una
pieza de, no sé cómo se dice, advice, que me impactó mucho, Un que es consejo. un consejo, perdona, que es que tú tienes una boca y dos oídos y que lo deberías usar en esa proporción. Y eso era muy impactante para mí, porque en el modo que él lo dijo literal, pero también en el modo que deberías siempre oír más que hablas, ¿verdad? Sí. Eso ha sido una lección muy importante para mí. Em, Tienes 14 años, te estarás graduando tal vez del high school en unos 4 años, entrarás a la universidad. Cómo te imaginas a ti y sobre todo más que a ti, a tu generación de aquí a unos 10 años, cuando ya empiecen a insertarse en el mundo laboral? ¿Qué te ilusiona? ¿Qué te atemoriza? ¿Qué quisieras vivir? Y qué te genera, pues, no sé, inquietudes? Em, pues yo pienso que en los próximos años, em, para la siguiente generación, y ya está siendo implementado como mencioné antes en la minería, el AI va a ser muy importante, ¿verdad? Ya está sido implementado en muchas cosas, por ejemplo, los camiones tienen unos sistemas especiales para no chocarse, para ver si el manejador, sí, el conductor está durmiéndose, un montón de cosas interesantes. Yo creo que eso es y va a seguir a ser una cosa muy importante, y que las siguientes generaciones van a poder capitalizar, y creo que eso es algo, EA es una cosa relativamente nueva, ¿verdad? Entonces, la siguiente generación va a ser la que lo va a poder tal vez avanzar más, utilizar más cosas, y me da mucha emoción para pensar cómo va a poder ser utilizados todas estas tecnologías y sí. Alexander, tal vez tú no eres el común de los chicos que sabe sobre minería, tal vez por tu historia familiar has estado mucho más expuesta a esta industria y sabes pues las grandes oportunidades también para hacer una industria sostenible, una industria amigable con la sociedad y con el ambiente. Pero, ¿qué es lo que opinan, no sé, tus compañeros de escuela, tus amigos? Las nuevas generaciones ven a la minería como algo, eh, ven con ciertos ojos de escepticismo a la minería. ¿Qué opinas tú sobre eso? Em, pues yo creo que la mayoría de los jóvenes no tienen suficiente información sobre la minería, y cuando sí reciben información, muchas veces viene solamente desde una perspectiva. Y recientemente en mi colegio tuvimos una clase de geografía en la que discutimos el tema minero, y me llamó mucho la atención porque una gran parte de esa conversación, tanto de la profesora como de los estudiantes, está enfocada en los impactos ambientales, los posibles daños a las comunidades indígenas y la idea de que las empresas mineras llegan a quitar tierras. Y son preocupaciones importantes y creo que deben discutirse, pero el problema es que en la clase casi no se habló de la otra parte de la historia. Por ejemplo, ¿para qué necesitamos los minerales? ¿Cuántas personas y profesiones trabajan en el sector? ¿Qué avances tecnológicos existen? ¿Y cómo se regulan los proyectos o qué ocurre cuando una operación se desarrolla responsablemente? Y muchos estudiantes y profesores buscan información en el Internet, y ahí existe una gran cantidad de contenido producido por grupos contrarios a la minería. Y ese contenido aparece con mucha facilidad y en muchos casos termina siendo la única versión que las personas leen. Mientras tanto, la información de la industria suele ser demasiado técnica
corporativa o difícil de encontrar. Y por eso yo creo que no podemos culpar a los jóvenes por tener una percepción negativa si la industria no ha estado presente para explicar mejor su trabajo. Y no creo que el objetivo deba ser decirles a los jóvenes que tienen que pensar. El objetivo es, debería darles suficiente información para que puedan formar su propia opinión. Es muy revelador lo que nos dices, aunque en realidad no nos sorprende. Lo vemos también aquí en el Ecuador, lo vemos en otras partes del mundo. Los jóvenes tienen este ímpetu maravilloso de cuidar el ambiente. Creo que es parte de la escala de valores de la juventud y eso es espectacular, ¿no? Sin embargo, dentro de eso lo que tú dices es absolutamente necesario. Es importante que se les dé información. Y ahí creo que no solamente es una responsabilidad de la industria en general, sino también de los modelos de educación. En la escuela hay matemáticas, hay lectura, ciencias, en fin. Pero creo que hay que también hacer un esfuerzo colectivo para que haya una educación desde las mallas curriculares de la escuela, del colegio, en donde se hable sobre los recursos naturales que tiene un país y de cómo desarrollarlos de manera sostenible y cómo hacer que esas industrias se vuelvan también industrias de desarrollo y, y que no haya malos manejos. Creo que también es importante ese rol de las escuelas, de los colegios, de educar. Y también celebramos muchísimo lo que tú estás haciendo, Alexander, porque en ese sentido, en el sentido de educar, tú también puedes y te estás convirtiendo en una voz joven que se dirige a jóvenes para contarles el otro lado de la historia. Desde ya pongo a disposición los materiales que pueda tener la Cámara de Minería del Ecuador, todo lo que tú necesites para tu podcast, para difundir sobre cómo se hace una minería responsable, pues cuenta con esos materiales, Alexander. Vamos terminando, vamos cerrando esta conversación y tal vez compártenos, o más que a nosotros, a nuestro público, un mensaje final de Alexander Solata, un joven de 14 años que está pensando en un futuro sostenible, pero donde también existan oportunidades. Pues esa es una gran pregunta. Yo pensaría que la cosa más importante, como tú dijiste, para el público, pero también para los jóvenes, diría que empiecen con algo y que a los jóvenes que quieran emprender o liderar un proyecto, como mencioné, les diría que no esperen a perder completamente el miedo porque eso probablemente nunca va a desaparecer. Y yo todavía me pongo nervioso antes de algunas entrevistas, pero también he aprendido que puede uno sentir miedo y también igual hacerlo de todas formas. Y creo que tampoco uno tiene que saberlo todo antes de empezar. Por ejemplo, yo no sabía cómo crear un podcast, entrevistar a un CEO o construir una audiencia. Eh, Fue algo que fui aprendiendo mientras avanzaba y todavía sigo aprendiendo. Y sobre la minería, les diría que a toda la gente, pero más a los jóvenes, porque como tú estabas mencionando, si le pregunto y les he preguntado antes a los niños de mi clase, ¿qué es minería? ¿Qué piensan de minería? Ellos se imaginan una persona en una cueva oscura, ahí con no sé cómo se llama, El el pico. pickaxe. Ajá, el pico.
El pico, perdón. Sin luces y muchas cosas así. Entonces yo les diría que no se queden solo con lo que miran en las películas o en las redes sociales, que la minería actual, como yo le mencioné, es muy diferente. Utiliza inteligencia artificial, vehículos autónomos, drones, robótica y mucha tecnología. Y también tiene desafíos que debemos conocer y discutir, pero para tener una opinión justa, primero hay que escuchar diferentes perspectivas. Y mi mensaje sería que se atrevan a preguntar, investigar y acercarse a personas que sepan más que ellos y no tienen que decidir inmediatamente si quieren trabajar en minería ni tener toda su vida planeada, pero primero deben darse la oportunidad de conocer. Súper, me quedo con eso eh, y tal vez reforzando ese mensaje del joven Alexander a otros jóvenes. Hay que preguntarse, hay que escuchar, no hay que quedarse con la primera opinión o con una opinión que por ahí circula por internet que finalmente no tiene ningún filtro ni ningún criterio de selección. La minería es una actividad absolutamente legítima, absolutamente necesaria en el desarrollo del ser humano ahora, con toda la tecnología que tenemos, con todo el bienestar que tenemos, pero también con todos los desafíos que vamos a enfrentar a futuro. Por todo eso necesitamos minería y muchos de los minerales que van a necesitar y que va a mover el mundo están en América, están en Latinoamérica y tenemos que entender desde las más tempranas edades cuáles son las perspectivas para que ustedes en algún momento que vayan a tomar la posta, ¿no? En este momento estábamos de esta generación, pero llegará un rato en que esta generación ya dé un paso al costado y entre la siguiente generación y tienen que entrar con fuerza, tienen que entrar con el conocimiento de las posibilidades que hay para enfrentar los desafíos globales y minería es una posibilidad. Alexander, yo felicito enormemente lo que estás haciendo, tienes un futuro brillante por delante y ojalá atrás de ti vayan otros que te sigan en este camino de descubrir, de investigar, de maravillarse con las cosas buenas que pueden pasar y de las oportunidades que pueden haber. Te mando un abrazo desde Quito, ojalá algún rato si vienes por Ecuador te podamos entrevistar en persona. Muchas gracias nuevamente por este espacio. También a la gente viendo esto, les invito a seguir mi canal Trailheads and Titans en LinkedIn, Instagram, YouTube y TikTok. Me gustaría conectar con los oyentes y también pueden encontrar todos los vínculos y más información en mi página web alexandersolataj.com. Muchas gracias por la oportunidad de hacer esto. Gracias, muchas gracias a ti y a todos ustedes que nos han acompañado en un capítulo más de Pulso Minero. Nos vemos la próxima. Chao.